Transforma el sistema. Ver distinto para transformar distinto. Hay un error de percepción que cometemos todos, todo el tiempo, sin darnos cuenta, y que no solo distorsiona cómo evaluamos a una persona o a una situación específica. Distorsiona, con el tiempo, la estructura completa de un equipo. Quién tiene voz, quién es escuchado y quién termina silenciosamente invisibilizado. Se llama el efecto halo y hoy quiero explicarte no solo qué es, sino cómo se convierte en un patrón sistémico dentro de una organización y qué hacer al respecto. El efecto halo describe algo muy simple en su forma. Cuando una persona nos impresiona positivamente en un solo aspecto, esa impresión se extiende de forma automática e inconsciente a cómo evaluamos todo lo demás sobre ella, incluso cosas sin ninguna relación real con esa primera impresión. El término lo acuñó el psicólogo Edward Thorndike en 1920 en un estudio con oficiales del ejército. Los superiores calificaban a sus soldados en cualidades distintas, físicas, intelectuales, de liderazgo. Thorndike encontró que las calificaciones en cualidades completamente distintas entre sí estaban correlacionadas de una forma que no tenía sentido lógico. Por ejemplo, un soldado calificado como físicamente fuerte también recibía sistemáticamente mejores calificaciones en inteligencia y en liderazgo. Aunque el evaluador nunca hubiera visto evidencia real de esas otras cualidades, igual ocurría. Un solo atributo visible iluminaba como un halo la percepción de todo lo demás. Hasta aquí esto suena como un sesgo individual, algo que le pasa a un evaluador en un momento puntual. Pero quiero que veas algo muchísimo más profundo, cuando este sesgo se repite decisión tras decisión en un mismo equipo. Ahí deja de ser un error puntual. Se convierte en una fuerza que moldea con el tiempo la estructura informal completa de ese equipo. Piensa en cómo funciona esto desde el pensamiento sistémico, no solo desde la psicología individual. En cualquier equipo hay personas que por una razón u otra generan una primera impresión bastante fuerte. Hablan con fluidez, presentan con confianza, tienen presencia en la sala. Esa cualidad real y valiosa en sí misma, empieza a actuar como un halo. Se les empieza a consultar más, se les da más espacio en las reuniones, sus opiniones incluso en temas fuera de su expertise real empiezan a pesar más que las de los otros. Y aquí está el punto sistémico clave. Cuanto más se les consulta, más presencia acumulan y más presencia acumulada refuerza en un ciclo la percepción de que son las voces que más saben, y no porque lo hayan demostrado en cada tema, porque el halo inicial se convirtió en una posición estructural dentro de la red informal del equipo. Es exactamente el mismo mecanismo que ya vimos en otro video que encontrarás en mi canal de YouTube, hablando de poder informal. Hay un organigrama que no está en el papel, hecho de a quién se consulta y a quién no. Y el efecto halo es uno de los motores más fuertes que construyen ese organigrama invisible sin que nadie lo haya diseñado a propósito. Y aquí está el lado inverso. Igual de importante y quizás más dañino para la cultura de un equipo, alguien que comunica de forma menos pulida, más introvertido, que no brilla en una reunión, puede tener un juicio técnico excelente, consistente y muy valioso, y aún así, ese efecto halo inverso, el efecto cuernos, hace que su voz pese sistemáticamente menos, que se le consulte menos, que sus ideas necesiten más validación externa para por fin ser tomadas en serio. Con el tiempo, esa persona racionalmente empieza a hablar menos en las reuniones, porque su experiencia le dice que aportar cuesta más esfuerzo social del que vale la pena. Y ese silencio, que parece una elección personal, es en realidad la consecuencia sistémica de un sesgo de percepción que nadie diseñó, pero que el equipo entero sostiene sin saberlo. Esto tiene una consecuencia cultural bastante seria que quiero nombrar con muchísima claridad. Los equipos donde las decisiones dependen fuertemente de impresión general, de quién suena más convincente, sin procesos que desagreguen la evidencia real, terminan de forma casi garantizada concentrando influencia en quienes comunican bien y, obviamente, desperdiciando sistemáticamente el juicio de quienes no lo hacen con la misma fluidez, sin que eso tenga relación necesaria con la calidad real de sus ideas.
ideas. Quiero contarte algo que vi de cerca trabajando con un equipo de liderazgo de una empresa en crecimiento en Chile. En sus reuniones de decisión estratégica, noté un patrón que se repetía sesión tras sesión tras sesión. 2 o 3 personas concentraban la mayor parte de la conversación y sus propuestas se aprobaban con relativamente poco cuestionamiento. Otras personas con experiencia técnica igual de sólida casi no intervenían y cuando lo hacían sus ideas recibían mucho más escrutinio antes de ser aceptadas, si es que incluso llegaban a serlo. Cuando entrevisté por separado a los miembros más silenciosos de ese equipo, la explicación no era falta de ideas. Era, casi textualmente, ¿para qué molestarme? Si de todas formas van a preguntar por qué lo pienso, cuando a otros no se los preguntan. El equipo entero, sin ninguna mala intención, había construido un sistema donde el halo inicial de un par de personas se había convertido en autoridad estructural real. Y ese sistema se sostenía solo, reunión tras reunión, porque nadie lo estaba observando desde afuera del patrón. Rediseñamos algo simple pero deliberado. Antes de que cualquier persona presentara una propuesta en las reuniones de decisión importante, el equipo completo escribía por separado y en silencio sus propias evaluaciones iniciales de los pros y contras antes de escuchar la presentación oral. Eso rompía de forma directa esa secuencia que alimenta el efecto halo. Ya no se formaba primero una impresión general de la persona que habla para después racionalizar el contenido. Más bien, se evaluaba primero el contenido de forma independiente antes de que la fluidez de la presentación pudiera contaminar el juicio. En unos meses, el patrón de participación cambió de forma visible. Personas que antes casi no hablaban en esas reuniones empezaron a tener sus ideas evaluadas con el mismo peso que las de siempre. Y esto gracias a que el sistema había dejado de premiar solo la fluidez y había empezado a premiar la evidencia. Entonces, ¿cómo aplicar esto para proteger la cultura de tu propio equipo del efecto halo? No solo tu criterio individual como líder. Primero, en cualquier decisión importante de equipo, separa la recolección de opiniones de la exposición oral. Pide input por escrito de forma independiente antes de que empiece la conversación grupal. Esto neutraliza directamente el mecanismo por el cual la fluidez verbal de unos pocos termina definiendo la dirección de todo el grupo. Segundo, como líder, monitorea activamente quién habla y quién no en tus reuniones recurrentes. No de forma anecdótica, presta mucha atención sistemática. Si el mismo grupo pequeño de personas concentra la mayoría de las intervenciones semana tras semana, no es evidencia de que sean las únicas con buenas ideas. Es evidencia de que el efecto halo probablemente ya construyó una jerarquía informal que vale la pena examinar. Tercero, y este es el más importante para la cultura a largo plazo, crea de forma explícita el hábito de preguntar directamente a quienes menos participan. Antes de cerrar una decisión, no como un gesto simbólico, sino como parte real del proceso de decisión. Esa pregunta, hecha con bastante conciencia, cambia con el tiempo quién siente que vale la pena participar y empieza a desarmar poco a poco ese ciclo que el efecto halo construye por defecto en cualquier equipo que no lo cuestiona activamente. El efecto halo no desaparece de tu equipo porque ahora lo conozcas. Sigue operando de forma automática en cada reunión, en cada evaluación. Lo que cambia cuando lo entiendes desde el pensamiento sistémico es que dejas de tratarlo como un sesgo individual a corregir en el momento y empiezas, más bien, a diseñar procesos que compensen su efecto acumulado antes de que se convierta, sin que nadie lo haya decidido, en la estructura real de poder de tu equipo. Recuerda, antes de tu próxima reunión de decisión importante, pregúntate, ¿la influencia de cada persona en esta sala refleja la calidad real de su juicio o refleja quién construyó con el tiempo el halo más fuerte? Si este tema te interesa, recuerda que subo contenido como este todas las semanas. Puedes seguirme en Spotify, YouTube, LinkedIn y también en Instagram. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio.